Hola a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Prepárense para un viaje fascinante a través de la historia del BMW M5, un ícono de los sedanes Y deportivos. aunque su debut oficial fue en 1984, la historia del M5 se remonta mucho antes. Hay una prehistoria llena de detalles curiosos que vale la pena explorar. Me encanta eso, una historia detrás de la historia. ¿Qué nos puedes contar sobre esa prehistoria del M5? Bueno, antes del M5, como lo conocemos, BMW MC MBH ya estaba experimentando añadiendo componentes de alto rendimiento a los modelos de BMW, pero no eran modelos estándar, eran más como modificaciones especiales. Entonces, habían BMWs deportivos antes del M5, como prototipos. Ni exactamente prototipos, pero sí. A partir de 1974 empezaron a tomar los sedanes de la serie E12 y les instalaban motores más potentes de 3.0 y 3.2 litros provenientes de los coupés. Imagina un sedán familiar con el corazón de un coupé deportivo, toda una novedad. Para esa época debió ser una locura. Algo así como los libros de hoy en día no. ¿Qué más les hacían aparte del cambio de motor? Exacto, la idea era similar. Y no se limitaban solo al motor. Modificaban la caja de cambios, el diferencial trasero añadían amortiguadores, Bilstein frenos de disco traseros rines BBS o con el logo M, la banda tricolor en la carrocería. Incluso incorporaban asientos deportivos Recaro y el volante deportivo de 3 radios. ¡Wow! Un paquete completo para convertir un sedán familiar en una máquina de alto rendimiento. ¿Y cómo se llamaban estos modelos modificados? Extraoficialmente se les conocía como NXUR30 o NX30i, y podemos considerarlos como los antecesores indirectos del M1530 que vendría después. Ya veo. Pero si eran tan especiales, ¿por qué no se les considera un M5 oficial? Faltaba algo para llegar a ese nivel. Buena pregunta. La clave está en que esos accesorios deportivos se vendían como opcionales, no como un modelo de serie. Sí. No salían de fábrica como un M5, sino que se modificaban después a gusto del cliente. Entiendo. Era como un programa de personalización de alto rendimiento, pero no un modelo en sí mismo. ¿Se sabe cuántos de estos maquinatas se fabricaron? Es difícil saberlo con certeza, ya que no tenían un código de fabricación específico. Algunas fuentes hablan de 895 unidades entre 1974 y 1980, pero no hay registros oficiales. Son casi como leyendas estos primeros BMW deportivos. Increíble, casi como piezas de museo perdidas en la historia. Si estos M540 no son el verdadero prólogo del M5, ¿cuál lo es? ¿O algún modelo que realmente marcara el camino? El primer modelo que realmente podemos considerar como un precursor del BMW M5 fue el 530 MLE12, que significa Motorsport Limited Edition, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Un nombre que sin duda llama la atención. ¿Qué hace este Quintenta OMLL tan especial? Se fabricaron solo 216 unidades entre 1976 y 1977 con el objetivo de homologarlo para una categoría de autos de turismo en Sudáfrica. Y aquí viene lo fascinante, se ensamblaron en Sudáfrica bajo las normas de ese país, pero con la aprobación de Múnich y la colaboración del preparador Schnitzer. Sudáfrica. No la esperaba. ¿Por qué Sudáfrica? ¿Tenía algo especial ese lugar para BMW? En esa época, Sudáfrica tenía una escena de carreras muy activa, y el 530 MML fue concebido para competir allí. Las regulaciones locales requerían que se produjera un cierto número de unidades para la calle para poder homologarlo para competir, y BMW vio una oportunidad para crear un modelo de alto rendimiento único. Qué interesante. Aprovecharon la oportunidad para crear un modelo especial. Y hablando de especial, ¿qué lo hacía tan único? Estéticamente, todos los 530 MLE eran blancos con spoilers delantero y trasero, pasos de rueda ensanchados, insignias y bandas BMW por butacas, shell azules, volante deportivo y ruedas Male de 14 pulgadas. Era una belleza sin duda. Suena como un auto de carreras listo para la calle con un toque de exclusividad. ¿Qué hay de la parte mecánica? ¿Qué lo hace diferente a un Serie 5 normal? Le añadieron dos carburadores Cenis al motor M30 de 3 litros, frenos de disco ventilados, diferencial de deslizamiento limitado, y aligeraron la carrocería usando aluminio y acero agujereado. Todo un lobo con piel de cordero. ¿Y qué tal era su rendimiento? Realmente hacía honor a su nombre Motorsport. Sus prestaciones eran impresionantes para la época, alcanzaba los 100 kilómetros en autosegundos y su velocidad máxima era de 209 kilómetros. Imagina lo que era tener un sedán familiar con esa potencia en los años 70. Debió ser una sensación única. Entonces tenemos a estos M530 no oficiales, el 530 ML que ya se acercaba más a lo que sería el M5. ¿Qué pasó después en esta prehistoria? ¿Algún otro modelo importante antes de llegar al primer M5 oficial? En 1979 ocurrió algo crucial, el lanzamiento del BMW M1. Este superdeportivo demostró que BMW podía construir autos deportivos de alto rendimiento y sentó las bases para el futuro de la división Motorsport. El M1, una leyenda en la historia de BMW. ¿Y cómo influyó en el desarrollo del M5? Más allá de ser simplemente otro deportivo de la marca. El M1 no solo inspiró a nivel de diseño, sino que también impulsó el desarrollo del motor M30. Le llevaron hasta los 3.5 litros de cilindrada, le añadieron inyección de combustible y lograron una potencia de 218 caballos. Este motor se usaría en el Coupé S75 Tinsa CTC y en el sedán 735C. Un motor potente buscando un hogar adecuado. ¿Y dónde encaja el M550i en todo esto? Fue el primer modelo en recibir este motor.
El M1535 sí no fue el primero en recibir este motor, pero sí marcó un paso importante en la historia del M5 y BMW se dio cuenta de que su gama media carecía de un auto con características deportivas. Y ahí nació el M1535, considerado la única versión oficial de la serie E12 desarrollada por Motorsport. Por fin un modelo oficial. Un paso más cerca del M5 que conocemos. ¿Y cómo era este M535? ¿Qué lo hacía especial? Se ensamblaba en la planta de Dingolfing como los demás Serie 5, pero luego se terminaba a mano en los talleres de Motorsport. Tenía un chasis especial, caja de 5 velocidades, con relaciones cortas, frenos mejorados, amortiguadores Bilstein. Suena que le pusieron todo el cariño y la atención al detalle. ¿Y qué de la estética? ¿Se diferenciaba de un Serie 5 normal? Sin duda la estética era importante, le añadieron spoilers vinilos, Motorsport rines BBS de 14 pulgadas, asientos deportivos Recaro y el volante de 3 radios del BMW M1. Un auto que no solo era rápido, sino que también lo aparentaba. Una combinación ganadora. Exactamente. En cuanto a rendimiento, alcanzaba los 100 kilómetros en 7,1 segundos y su velocidad máxima era de 224 kilómetros. Prestaciones dignas de un coupé deportivo, pero en un sedán. Impresionante. ¿Y este M1535 se vendió en todo el mundo o se mantuvo como un modelo exclusivo para ciertos mercados? Su producción fue limitada a 1.650 vehículos entre 1979 y 1981 y se vendió principalmente en Europa. Curiosamente, no se importó oficialmente a Estados Unidos porque el motor M30 de 3.5 litros no cumplía con las normas anticontaminación de la época. Qué lástima para los entusiastas estadounidenses de la época. Entonces, si este es el final de la prehistoria del M5, ¿qué viene después? ¿Cómo llegamos al primer M5 oficial? Después del E12 llegó la generación E28 a partir de 1981 con un diseño más anguloso y moderno. Y es aquí donde la historia del BMW E5 como lo conocemos realmente comienza. Y ahí es donde nos quedamos con la intriga. Tendremos que esperar a la segunda parte de este episodio para descubrir cómo nació el icónico BMW E5. Retomamos nuestra conversación sobre BMW M5 ahora sí. Entrando de lleno en la era del primer M5 oficial, la generación E28, con su diseño más anguloso y deportivo, representaba una evolución importante respecto al E12. Era más moderno, más aerodinámico y ofrecía una plataforma ideal para un sedán de altas prestaciones. Claro, el E28 tenía una imagen más agresiva, más acorde con lo deportivo. Lear. En esa época, BMW, quien me cacha, ya tenía bastante experiencia creando autos deportivos. El éxito del M1 y la buena acogida del M535 Ciscos demostraban que había un mercado para sedanes de lujo con un toque deportivo. BMW estaba listo para dar el siguiente paso. Sin duda, el siguiente paso era inevitable, y ese paso fue, por supuesto, el M5. En 1984, BMW presentó el primer M5 en el Salón del Automóvil de Ámsterdam. Era un E28, pero con una gran diferencia: bajo el capó latía el corazón de un superdeportivo. El nacimiento de una leyenda. ¿Qué motor le dio vida a esta bestia? ¿Era algo completamente nuevo o una evolución de los motores anteriores? El motor era una joya, el M883, un 6 cilindros en línea de 3.5 litros derivado del motor del M1. Este motor entregaba 286 caballos de potencia, una cifra impresionante para la época. Era como tener un M1 disfrazado de sedán familiar. Casi 100 caballos más que el M535 Ali. ¿Cómo se traducía toda esa potencia en rendimiento? Realmente se notaba la diferencia en la carretera. La diferencia era abismal. El primer M5 aceleraba de 0 a 100 kilómetros en 6.5 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 245 kilómetros. Y el sedán de 4 puertas más rápido del mundo en ese momento. Imagínate la cara de los dueños de deportivos al ser adelantados por un sedán familiar. Debieron quedarse boquiabiertos. No solo era rápido en línea recta, ¿verdad? El M5 también debía tener una suspensión, frenos y dirección especiales para controlar toda esa potencia. Exactamente. El M5 no solo era un motor potente en una carrocería de sedán, era un conjunto perfectamente equilibrado. Contaba con una suspensión deportiva, frenos de alto rendimiento y una dirección precisa, lo que lo convertía en una máquina de conducir realmente emocionante. Un verdadero lobo con piel de cordero capaz de devorar el asfalto y pasar desapercibido en el tráfico diario. ¿Cómo reaccionó el público ante este nuevo concepto? ¿Fue un éxito inmediato o les tomó tiempo apreciar su potencial? El M5 fue un éxito instantáneo. En una época en la que los deportivos eran en su mayoría coupés o descapotables, el M5 ofrecía la practicidad de un sedán con el rendimiento de un superdeportivo. Era un concepto innovador que atrajo a muchos entusiastas. Y con razón, era la combinación perfecta de rendimiento y practicidad. ¿Pero qué lo hacía tan especial aparte de su rendimiento? ¿Tenía algún elemento de diseño, alguna característica única que lo diferenciara de otros deportivos? El M5 no solo era rápido, sino que también era discreto. A simple vista no se diferenciaba mucho de un Serie 5 normal. Tenía algunos detalles deportivos como los rines específicos, los spoilers y el escape doble, pero en general mantenía una estética elegante y discreta. Era el coche perfecto para pasar desapercibido hasta que pisabas el acelerador. Esa era parte de su magia, la discreción. Un coche para disfrutar en la carretera sin llamar la atención. ¿Y qué tal era el interior?
¿Mantenía la misma discreción o tenía detalles deportivos que lo diferenciaran? El interior del M5 era lujoso y deportivo a la vez, contaba con asientos deportivos, recargaba un volante de 3 radios forrado en cuero y un cuadro de instrumentos específico con el logo MML. Y por supuesto no faltaban detalles de confort como el aire acondicionado, el cierre centralizado y los elevalunas eléctricos. Un coche que lo tenía todo rendimiento, lujo, practicidad. No me extraña que se convirtiera en un éxito. ¿Cuántos se fabricaron? Se convirtió en un objeto de colección desde el principio. La producción del primer M5 fue limitada, solo se fabricaron 2.191 unidades entre 1984 y 1988. Esto lo convierte en un coche muy codiciado por los coleccionistas hoy en día. Un clásico instantáneo, podríamos decir. Y después del éxito del E28, que fue del M5, BMW decidió continuar con la fórmula del sedán deportivo de alto rendimiento. La historia del M5 continuó con la siguiente generación del Serie 5 E34 que se presentó en 1988. Y como era de esperar, BMW no tardó en presentar una nueva versión del M5. Claro, el éxito del primer N5 que les abrió el camino. ¿Qué novedades trajo este nuevo N5? ¿Simplemente más potencia o hubo cambios más profundos? El M5 E34 era aún más potente y sofisticado que su predecesor. Contaba con un motor de 6 cilindros en línea de 3.6 litros, entregaba 315 caballos de potencia. Además, incorporaba tecnologías que lo hacían aún más especial. Más potencia, más tecnología. Seguía siendo un lobo con piel de cordero, pero ya mostraba una imagen más agresiva. El M5 E34 seguía manteniendo una estética discreta, aunque ya se notaba que era un coche especial. Tenía unos pasos de rueda más anchos, rines de mayor tamaño y un pequeño alerón trasero, pero seguía siendo un coche elegante y discreto perfecto para pasar desapercibido hasta que llegaba el momento de demostrar su potencial. Me gusta esa idea de un deportivo que no necesita gritar a los cuatro vientos lo que es capaz de hacer. Y en cuanto a rendimiento, ¿cómo se comparaba con el modelo anterior? ¿Era solo un poco más rápido o realmente había un salto notable? El salto era notable. El M5 E34 era aún más rápido que su predecesor, aceleraba de 0 a 100 kilómetros en 6.3 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 250 kilómetros limitada electrónicamente. Además de la potencia, las nuevas tecnologías jugaban un papel importante en su rendimiento. ¿Qué tipo de tecnologías? Algo que no hubiéramos visto antes en un M5. El M5 E34 fue el primer M5 en ofrecer una suspensión electrónica ajustable que permitía al conductor elegir entre diferentes modos de conducción. También incorporaba un diferencial autoblocante electrónico que mejoraba la tracción y la estabilidad en curvas. Eran avances que lo ponían a la vanguardia de la tecnología automotriz de la época. Tecnología de punta para un sedán de alto rendimiento. En cuanto al interior, seguía siendo tan lujoso como el E28. ¿O sacrificaron algo de confort en favor del rendimiento? El M5 E34 mantenía el alto nivel de lujo y confort de su predecesor. Contaba con asientos deportivos de cuero, un volante de 3 radios M, un sistema de sonido de alta fidelidad y climatizador automático. Era un coche para disfrutar al máximo tanto en la carretera como en el día a día. Un coche que lo tenía todo rendimiento, lujo, practicidad y tecnología de punta. ¿Cómo reaccionó el público? Superó el éxito del primer M5. El M5 E34 fue otro éxito rotundo para BMW Gidesi. Se vendieron más de 11.000 unidades entre 1995, lo que demuestra que el concepto de sedán deportivo de alto rendimiento había llegado para quedarse. Un éxito rotundo. Y con esto llegamos al final de la era del M5 con motor de 6 cilindros en línea. En la próxima parte de nuestro episodio exploraremos la evolución del M5 desde los años 90 hasta la actualidad, donde veremos cómo BMW se atrevió a romper con la tradición y experimentar con nuevas configuraciones de motor. Retomamos nuestro viaje por la historia del BMW M5, una historia que nos ha llevado desde sus precursores hasta el exitoso M5 E34. Ahora nos adentramos en la década de los 90, una época de grandes cambios en el mundo del automóvil. ¿Cómo afectaron estos cambios al M5? ¿BMW se mantuvo fiel a la fórmula original o se atrevió a innovar? La década de los 90 trajo consigo nuevas tecnologías y nuevas expectativas en el mundo automotriz. Y BMW, siempre a la vanguardia, decidió que era el momento de un cambio radical para el M5. En 1998 llegó la tercera generación basada en el Serie 5 E39. Esta vez no se conformaron con un simple aumento de potencia. Un cambio radical. Dices, ¿a qué te refieres exactamente? Algo en el diseño, la tecnología, el concepto mismo del M5. El cambio más significativo estuvo bajo el capó. Por primera vez en la historia del M5, BMW decidió abandonar el motor de 6 cilindros en línea y apostar por un V8. Un V8. Eso sí que es un cambio radical. Romper con la tradición del 6 en línea, que había sido el corazón del M5 desde sus inicios, debía tener una razón poderosa. ¿Qué motor eligieron? ¿Algo proveniente de otro modelo de BMW o un desarrollo completamente nuevo? BMW desarrolló un nuevo motor V8 de 4.9 litros específicamente para el M5 E39. Este motor entregaba 400 caballos de potencia, una cifra que lo colocaba en la cima de su categoría. El sonido del V8 era simplemente glorioso, una sinfonía mecánica que anunciaba la llegada de una bestia. 400 caballos, un sonido glorioso. Ya me estoy imaginando. Y en cuanto al diseño, ¿cómo era este nuevo M5?
¿Mantenía la discreción de sus predecesores o mostraba una imagen más agresiva, más acorde con su nuevo corazón V8? El M5E39 seguía manteniendo la filosofía de discreción, pero con un toque más agresivo. Tenía unos pasos de rueda más marcados rines de 18 pulgadas, un pequeño alerón trasero y 4 salidas de escape, suficiente para diferenciarlo de un Serie 5 normal, pero sin ser demasiado llamativo. Era un lobo con piel de cordero, pero esta vez el lobo dejaba entrever sus colmillos. Una imagen más atlética, más acorde con su potencia. ¿Y qué del rendimiento? Con 400 caballos bajo el capó de este M5 debía ser un auténtico misil. El M5E39 no defraudaba en absoluto, aceleraba de 0 a 100 kilómetros en 5.3 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 250 kilómetros limitada electrónicamente. Era un coche rapidísimo con una aceleración brutal y una gran capacidad de recuperación. Las carreteras reviradas, su chasis afinado y su dirección precisa lo convertían en una máquina de devorar curvas. Un deportivo de pura sangre disfrazado de sedán familiar. ¿Qué otras novedades tecnológicas incorporaba este M5? Algo que lo diferenciara de sus competidores. El M5E39 venía equipado con una caja de cambios manual de 6 velocidades, suspensión deportiva, control de estabilidad y tracción frenos de alto rendimiento, y un diferencial autoblocante variable. Todo esto trabajaba en conjunto para ofrecer una experiencia de conducción única combinando rendimiento y seguridad en un paquete irresistible. Tecnología de punta para un sedán de alto rendimiento. Y hablando de paquetes irresistibles, ¿cómo era el interior del M5E39? ¿Seguía siendo tan lujoso como los anteriores M5? El interior del M539 era una combinación perfecta de lujo y deportividad. Contaba con asientos deportivos de cuero con ajuste eléctrico, un volante de 3 radios, un sistema de sonido de alta fidelidad y un completo equipamiento de confort. Era un coche para disfrutar al máximo tanto en la carretera como en el día a día. Un coche que lo tenía todo. Rendimiento, lujo, practicidad y tecnología de punta. ¿Cómo lo recibió el público? Fue tan exitoso como sus predecesores. El M5E39 fue un gran éxito para BMW, vendiendo más de 20.000 unidades entre 1998 y 2003. Se convirtió en un referente en el segmento de los sedanes deportivos de alto rendimiento, demostrando que la apuesta por el motor V8 había sido un acierto. Un éxito rotundo. Y después del E39, que fue del M5, BMW se atrevió a ir aún más allá con la siguiente generación. La historia del M5 continuó con la cuarta generación basada en el Serie 5 E60 que se presentó en 2005. Esta generación supuso otro cambio radical en cuanto a diseño y tecnología. El M5 E60 tenía un diseño mucho más agresivo y moderno que su predecesor, con líneas más afiladas y una presencia más imponente. Un diseño más agresivo, dices. Algo así como un lobo que deja de esconderse y muestra su verdadera naturaleza. Exactamente. El M5 E60 ya no pretendía pasar desapercibido, quería que todos supieran de lo que era capaz. Y para ello BMW lo equipó con un motor que desafiaba los límites de lo que se podía esperar de un sedán. ¿De qué motor estamos hablando? Algo aún más potente que el V8 del E39. El M5 E60 estaba propulsado por un motor V10 de 5 litros que entregaba 507 caballos de potencia. Era el primer M5 en superar la barrera de los 500 caballos. Su sonido era una mezcla de furia y melodía, una experiencia auditiva que te erizaba la piel. 507 caballos. Eso ya es otra liga. Con esa potencia debía ser una auténtica bala. El M5 E60 aceleraba de 0 a 100 kilómetros en 4.7 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 250 kilómetros limitada electrónicamente. Era uno de los coches más rápidos del mundo en ese momento, y no solo era rápido en línea recta, su chasis deportivo, su suspensión ajustable y su dirección precisa lo convertían en un auténtico devorador de curvas. Un auténtico superdeportivo con carrocería de sedán. ¿Y qué tal era su comportamiento en carretera? Tan salvaje como su motor o BMW logró domar a la bestia. El M5 E60 era un coche muy ágil y deportivo con una dirección precisa y un chasis muy bien afinado. Sin embargo, su caja de cambios secuencial SMG de 7 velocidades, aunque rapidísima, podía ser un poco brusca en el uso diario. Era un coche que exigía un conductor experimentado para sacarle todo su potencial. Entiendo. Un coche para disfrutar en circuito, pero quizás no tan cómodo para el día a día. ¿Qué otras tecnologías destacaban en este M5? El M5 E60 incorporaba control de estabilidad, control de tracción, suspensión deportiva ajustable, frenos de alto rendimiento y un diferencial autoblocante variable. También ofrecía una serie de ayudas a la conducción, como el control de crucero adaptativo y el sistema de visión nocturna. Era un coche cargado de tecnología a la vanguardia de la innovación. Un coche que no solo era rápido, sino también inteligente. Y en cuanto al interior, seguía siendo tan lujoso como los anteriores M5. ¿O la tecnología le robó protagonismo al confort? El interior del M5 E60 era una mezcla de lujo, deportividad y tecnología. Contaba con asientos deportivos de cuero con ajuste eléctrico, un volante de 3 radios MSI, un sistema de sonido de alta fidelidad y un completo sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil. Era un coche que ofrecía lo mejor de ambos mundos. Un coche que lo tenía todo. ¿Y qué tal fue la acogida del público?
¿Conquistó a los entusiastas del M5 o el cambio radical de diseño y la caja de cambios SMG generaron controversia? El M5 C60 fue un éxito comercial vendiendo más de 20.000 unidades entre 2005 y 2010. Sin embargo, también fue un coche un poco controvertido. Algunos puristas criticaban su diseño demasiado agresivo y la caja de cambios SMG que consideraban demasiado brusca para un coche de lujo. Era un coche que no dejaba indiferente a nadie. Un coche que marcó un antes y un después en la historia del M5. Y después del E60, ¿qué camino tomó BMW? ¿Siguieron explorando nuevos territorios o decidieron volver a las raíces? En 2011 llegó la quinta generación del M5 basada en el Serie 5 F10. Esta generación supuso un retorno a las raíces con un diseño más discreto y un motor V8 biturbo. BMW escuchó las críticas y decidió ofrecer un M5 más equilibrado, capaz de satisfacer tanto a los puristas como a los que buscaban lo último de tecnología. Un retorno a las raíces, dices, pero con un toque moderno por lo que veo. ¿Qué motor eligieron para esta nueva generación? El M5 FS estaba propulsado por un motor V8 de 4.4 litros con doble turbocompresor que entregaba 560 caballos de potencia. Era el M5 más potente hasta la fecha. Y esta vez la potencia se combinaba con una suavidad y una eficiencia que no tenían precedentes en la historia del modelo. Que 160 caballos. Impresionante. Con esa potencia debía ser un auténtico cohete. El M5 F10 aceleraba de 0 a 100 kilómetros en 4.4 segundos y alcanzaba una velocidad máxima de 250 kilómetros limitada electrónicamente. Con el paquete opcional M Drivers Package, la velocidad máxima se elevaba a 305 kilómetros. Al coche increíblemente rápido y eficaz con una aceleración brutal, una gran capacidad de recuperación y un comportamiento muy deportivo. Un coche para disfrutar al máximo en cualquier situación. ¿Y qué otras tecnologías destacaban en este M5? Algo que lo diferenciaba de sus competidores. El M5 FS incorporaba una caja de cambios automática de doble embrague de 7 velocidades, suspensión deportiva ajustable, control de estabilidad y fracción, frenos de alto rendimiento, y un diferencial autolocante activo. También ofrecía una serie de ayudas a la conducción, como el control de crucero adaptativo, el sistema de aviso de cambio involuntario de carril, el sistema de visión nocturna. Y era un coche a la última en tecnología, capaz de satisfacer las necesidades de los conductores más exigentes. Un coche a la última en tecnología. Y en cuanto al interior, seguía siendo tan lujoso como los anteriores M5, o la tecnología le robó protagonismo al confort. El interior del M5 F10 era una combinación perfecta de lujo, deportividad y tecnología. Contaba con asientos deportivos de cuero con ajuste eléctrico, un volante de 3 radios EMPAS, un sistema de sonido de alta fidelidad y un completo sistema de fondo de entretenimiento con pantalla táctil Startier. Era un coche que ofrecía una experiencia sensorial completa, combinando el placer de conducir con la comodidad y la conectividad. Un coche que lo tenía todo. ¿Y qué tal fue la acogida del público? Logró este M5 conquistar a todos los entusiastas. El M5 F10 fue un gran éxito para BMW, consolidando la posición del M5 como uno de los mejores sedanes deportivos de alto rendimiento del mercado. Su combinación de potencia, tecnología, lujo y confort lo convertía en un coche irresistible para un amplio abanico de conductores. Y así llegamos a la actualidad. ¿Qué nos puedes contar sobre el M5 actual? ¿Sigue la línea de sus predecesores o ha habido algún cambio significativo? El M5 actual, basado en el Serie 5 EA30, se presentó en 2017. Sigue la línea de su predecesor con un diseño deportivo y elegante, un potente motor V8 biturbo y una gran cantidad de tecnología. Pero BMW no se ha dormido en los laureles y ha introducido algunas novedades importantes. Por ejemplo, el M5 actual es el primer M5 en ofrecer tracción integral xDrive. Tracción integral en un M5. Eso sí que es una novedad. ¿Cómo afecta esto al comportamiento del coche? La tracción integral xDrive permite al M5 actual transmitir toda su potencia al asfalto de forma más efectiva, lo que se traduce en una aceleración aún más brutal y un mejor control en todo tipo de condiciones. Sin embargo, BMW ha tenido cuidado de no perder la esencia del M5 y la tracción integral se puede desconectar para disfrutar de una experiencia de conducción más pura de propulsión trasera. Un coche que se adapta a las necesidades del conductor. Impresionante. ¿Algún otro detalle que quieres destacar del M5 actual? El M5 actual sigue siendo un referente en cuanto a tecnología, con un completo equipamiento de seguridad, asistencia a la conducción e infoentretenimiento. Su interior es un ejemplo de lujo y deportividad con materiales de primera calidad y un diseño ergonómico que envuelve al conductor. Un coche que sigue haciendo honor a la leyenda del M5. Es increíble cómo un concepto que nació hace casi 40 años sigue vigente en la actualidad. El BMW M5 es un claro ejemplo de cómo un coche puede evolucionar a lo largo de las décadas adaptándose a las nuevas tecnologías y a las demandas del mercado sin perder su esencia. Es un coche que ha sabido reinventarse sin traicionar su legado. Totalmente de acuerdo. Ha sido un placer repasar la historia de este icónico modelo. Y a nuestros oyentes les recordamos que pueden seguir Observauto en todas las redes sociales para que juntos podamos observar más autos juntos. Hasta la próxima.